Buenos días, el Señor les bendiga, amados hermanos, guerreros del Señor. El día de hoy quiero compartir con ustedes sobre el alma del ser humano. Sabemos que el alma del ser humano es aquel espacio, por así llamarlo, en donde funcionan las emociones, donde funciona lo que sentimos, aquello que constituye nuestro carácter, nuestra personalidad, lo que somos individualmente, lo que nos individualiza en nuestra psiquis, por así decirlo. El alma del ser humano sabemos que puede ser atrapada, puede ser encarcelada, puede ser fragmentada, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice, por ejemplo, que nuestra alma puede ser enviada a pozos de desesperación, habla de pozos cenagosos, habla de pozos de maldad y corrupción, habla del hoyo profundo, etc. Yo no sabía o no entendía esto hasta que en las liberaciones comenzó a aparecer, por ejemplo, que la persona que estaba siendo atormentada, su alma, los brujos y hechiceros la habían atrapado en una botella y la habían encerrado ahí con demonios de tormento y su alma era permanentemente atormentada, con culpabilidad, con intentos de suicidio, etc. En otra oportunidad apareció el alma encerrada en frascos que las ponían en lugares como en una cueva y había muchas almas encerradas ahí y en los frascos estaba el nombre de la persona. Entonces utilizaban el nombre para hacer el vínculo y de esa forma encerrar el alma o un fragmento del alma de la persona, ¿cierto?, en esos frascos para atormentarla. En ese caso, querían provocar enfriamiento espiritual, alejamiento de Dios, etc. Esto existe, funciona, brujos, hechiceros, satanistas lo hacen, lo han practicado por siglos. Por lo tanto, no se trata de creer o no creer que existe, porque es real y sí existe. El alma del ser humano se puede desfragmentar y la verdad, como nos enseña el pastor Roger, existen 12 lugares o regiones de cautividad donde puede haber un fragmento del alma humana. Inclusive los cristianos pueden estar atados y con parte de su alma fragmentada en alguna región de cautividad. Como les contaba, el caso de estas liberaciones, en donde en una, por ejemplo, apareció en la liberación y a mí se me mostró en visión que eran como cuevas que tenían hoyos en la pared, en las paredes de las cuevas, y ahí habían como frascos con el alma de las personas y estaban vinculadas a través del nombre. También sabemos que hay brujerías que hacen encerrando el alma en una botella, ya sea con una foto, con un trozo de ropa o con el nombre, y esas botellas las lanzan al mar, por ejemplo, o a los ríos para que esa alma se pierda, o con distintos tipos de maldiciones, dependiendo de quienes estén haciendo los hechizos. Así es que ciertamente existe, es una parte de la brujería, de la hechicería, y esto nosotros lo confirmamos en la palabra. Por ejemplo, las regiones en las cuales puede estar fragmentada el alma de un cristiano las encontramos en Isaías 9, 1 al 2, Salmo 74, 20, que habla de las regiones de tinieblas y muerte. En el Salmo 88, 7, regiones del hoyo profundo. Salmo 69, 1, 3,
región de pozos cenagosos. Salmo 55:23, regiones de pozos de perdición. Salmo 40:1-2, regiones de pozos de desesperación. Isaías 38:17, regiones de pozos de maldad y corrupción. Juan 16:33, regiones de muerte. Salmo 18:5, Salmo 23:4, regiones de sombras de muerte. Salmos 44:19, Salmo 57:4, regiones de chacales. Salmo 88:12, regiones de la tierra del olvido. Entonces, amados hermanos, nosotros sí podemos ser atrapados o fragmentada nuestra alma, por así decirlo, cuando los brujos hacen un vínculo hacia nosotros a través de nombre, fotografía, ropa, distintos tipos de invocaciones y vínculos que ellos trabajan, que nosotros ya los conocemos. Es como que atraparan un trocito de nuestra alma y a la vez ellos se mantienen vinculados a nosotros. Muchas veces ustedes preguntan, ¿por qué apareció el espíritu humano de un brujo cuando me estaban haciendo la liberación? Porque a través de ese vínculo ellos entran y salen de su vida, ellos se pueden comunicar, están comunicados permanentemente. Por eso es tan importante la liberación. Liberación para cortar esos vínculos, para cortar esos hilos de conectividad. Bien, a través de ese tipo de hechicería, brujería, ellos atrapan una partecita del alma para hacer ahí sus hechizos, sus encantamientos. Los más comunes, ¿cierto? Nosotros sabemos las enfermedades de muerte, enfermedades de parálisis, enfermedades nerviosas, etc. Ellos tratan de poner muerte. Regiones de la tierra de olvido, las personas comienzan a sentirse solas, abandonadas, se desconectan de Dios, se desconectan de la familia. Son tantas las cosas que suceden, hermanos. La verdad es que es tanto lo que tenemos que aprender que es muy largo, pero trato de resumir en esta pequeña cápsula, ¿cierto?, lo que serían las regiones de cautividad y por qué es tan importante que nosotros conozcamos esta información para poder defendernos, hermanos, para que identifiquemos los síntomas, sepamos lo que está sucediendo, nos podamos defender haciendo las oraciones adecuadas, direccionadas. Esta información no es para temor, porque nuestro Padre no nos ha dado espíritu de temor, sino de valentía, de poder y de dominio propio. Esta información es para que nos podamos defender, que es la única diferencia entre un cristiano que sabe guerra espiritual y el que no sabe guerra espiritual. El que sabe guerra espiritual identifica los síntomas, conoce, el Señor le revela, se defiende, vive en victoria. El que no sabe guerra espiritual sufre, se enferma, muere. Así de simple es la diferencia, hermanos. Así de directa es la diferencia. Obvio, sabemos que cuando nuestra vida va a terminar, eso está en las manos del Padre y es Él el que define, es Él el que determina, eso está claro. Pero hay ahí un trabajo del reino de las tinieblas que nosotros debemos conocer, reconocer y contrarrestar. Y para eso es esta información. El Señor les bendiga grandemente, guerreros. Seguimos adelante en el poder de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya.